Buenas noches, estimado profesor, un saludo a la distancia. Presento la exposición del trabajo práctico experimental con el tema neoconstitucionalismo, en el cual tenemos, para empezar, el contenido. ¿Qué tenemos dentro del contenido? El tema, la introducción, la metodología, y dentro de la metodología pues obviamente vamos a tener la revisión de la jurisprudencia, comprobación de métodos, exploración de métodos interpretativos, razonamiento jurídico, entre otros. Tenemos la discusión bibliográfica y todo lo que dentro de ella está. Por último tendremos las conclusiones y la bibliografía. Tema: el neoconstitucionalismo. La Constitución ecuatoriana del 2008 marcó un cambio fundamental hacia el enfoque de derechos y justicia. Este proceso de constitucionalización definió la supremacía constitucional involucrando a los jueces de la legislación y promoviendo la protección de derechos constitucionales. El nuevo constitucionalismo, con influencias europeas, adoptó técnicas como la de ponderación y la proporcionalidad para resolver conflictos legales. Jorge Zavala Egas analiza cómo este enfoque ha transformado el sistema de justicia ecuatoriano, destacando la importancia de los derechos y la justicia en el contexto actual. Por ello tenemos que se utilizaron métodos de investigación para poder determinar toda esta forma de investigación y poder determinar qué es o cómo funciona o cómo influyó el neoconstitucionalismo dentro de la Constitución del 2008. Para el análisis del tema se emplean varias metodologías, incluyendo el análisis conceptual, revisión de jurisprudencia, comparación de modelos, métodos interpretativos y razonamiento jurídico. Estas estrategias ofrecen una mejor comprensión profunda del nuevo constitucionalismo en el Ecuador y su impacto en el sistema legal. Pero ¿qué nos ofrece el utilizar estas herramientas de investigación o estas formas de investigar? ¿Qué nos ofrece? Primero, la observación, que se nos va a generar a través de la observación y la investigación se nos generan preguntas, búsqueda de nueva literatura, hipótesis, experimentos, lecciones de datos, colección de datos, conclusiones, compartir los resultados, desarrollar nuevas investigaciones. Como discusión bibliográfica tenemos que, para poder determinar cómo influyó el neoconstitucionalismo en la Constitución del Ecuador, la Constitución del 2008, hemos revisado puramente también la Constitución de la República del 2008. Doctrina constitucional moderna, Norberto Bobbio, que nos habla acerca de la era del poder, el nuevo constitucionalismo. Robert Alexi y Ronald Dworkin, que también hablan del neoconstitucionalismo. Juan Antonio García Amado, y bibliografías actuales. Cuando hablamos de bibliografías actuales nos referimos a temas que podemos conseguir en la web, diferentes formas, artículos científicos, revistas, anuncios, publicaciones de algunas universidades, entre otras. También se pudo tener acceso a la Tribunal Constitucional, páginas 11 y 12, y el diario El Universo, que también ha publicado cierta información sobre el neoconstitucionalismo. Tenemos que, como conclusión general, la investigación sobre el nuevo constitucionalismo en el Ecuador y el impacto de la Constitución del 2008 ha llevado a varias conclusiones importantes, entre ellas, ¿cuál? El cambio del paradigma nacional de Ecuador hacia un enfoque de derechos y justicia, que subraya la importancia de proteger y garantizar los derechos constitucionales en un Estado constitucional de derecho y justicia, que es lo que manda o dicta la Constitución del 2008. La jurisprudencia y la doctrina constitucional contemporáneos. Como conclusión específica 1, tenemos que la constitucionalización y el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha llevado a una redefinición de la supremacía constitucional. Esto significa que las normas y principios de la Constitución tienen un impacto significativo en todo el ordenamiento jurídico del país, y estos derechos fundamentales también pueden ser o deben ser respetados y aplicados en todos los ámbitos privados. O sea, que la Constitución lo que está marcado o dicho en la Constitución tiene que respetarse, no se tiene que ejecutar o dar
para una sola parte. La balanza tiene que estar equilibrada, la balanza de la justicia, pues que para algunos casos no lo está. Conclusión número 2. Tenemos el papel de los jueces en los países con derecho constitucional. Esto ha cambiado significativamente. Los jueces hoy en día ya no son o no pueden hacer cumplir estrictamente la ley únicamente. Esto significa que también ellos se convierten en intérpretes y defensores activos de la Constitución. Los argumentos jurídicos y los métodos de la interpretación constitucional juegan un papel crucial en este nuevo enfoque que requiere mayor preparación y rigor de la toma de decisiones. ¿Qué significa? Que la justicia ha sufrido una transformación para el papel judicial hacia la interpretación y la defensa activa constitucional. No podemos hablar de que se hace o se da o una sentencia se la puede, o un juez una sentencia la puede hacer o dar con los mismos parámetros, de la misma forma de pensar o de la misma forma de interpretar. Diferentes formas de interpretarse, tiene que de acuerdo a eso poder dar una sentencia. Conclusión 3. El uso de métodos ponderados y proporcionales para resolver conflictos entre principios y reglas se ha convertido en una práctica básica del nuevo gobierno constitucional. Esto permite a los jueces que tomar decisiones más flexibles y equilibradas, sopesando diferentes derechos y valores constitucionales en casos específicos. O sea, que permite que a los jueces tomar decisiones flexibles no apegados a la norma, a la ley, a la jurisprudencia, sino de una manera más diferente en derechos y valores constitucionales en la actualidad. Y por último, pues, tenemos la bibliografía a la cual o en la cual nos respaldamos para poder hacer esta información, este video, el trabajo que está requerido en el EVA, mi estimado profesor. Un gusto, hasta luego.